¿por qué? Porque la ansiedad lo que nos ayuda a nosotros es, por ejemplo, nosotros vamos en la carretera conduciendo y delante vemos que sucede un accidente de tráfico. Sí, sucede un accidente de tráfico. ¿Qué nos vamos? Ay, qué bien, que mira lo que ha pasado, qué bonito. No, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos ponemos ese rato a la defensiva, nos ponemos alerta y vemos la manera de cómo esquivar el accidente o ponemos las luces para que el de atrás también se detenga o pitamos o cualquier cosa. Entonces, para eso sí nos ayuda la ansiedad, ¿sí? Para que nosotros en ese momento sepamos responder y sepamos quizás evitar algún peligro. Lo malo es que, por ejemplo, quizás una persona que tiene mucho miedo a todo, salir a la calle y decir, uy, ahora, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me caigo? ¿Y si yo qué sé, el coche no ve el semáforo rojo y se pasa directo? ¿Y si no hay nadie quien me ayude? Eso, por ejemplo, eso ya es algo que ya es patológico, digamos, ya es una enfermedad, ¿no? Ahora podemos ver síntomas físicos. ¿Cuáles pueden ser síntomas físicos? Más o menos todos lo sabemos, ¿no? Un síntoma físico que te puede pasar a ti en el cuerpo cuando tienes una ansiedad grave. Por ejemplo, sí, hermanita. ¿Hay otro micrófono? No hay. Ah, vale. Me salieron Sí. ronchas grandes. En el cuerpo ya. Y bajé, por lo menos, estaba 60 kilos y bajé a 45. La ansiedad fue Bastante. demasiado fuerte. Ya. Y también yo creo que fue un llamado del Señor porque fue cuando duré 7 meses con esa ansiedad. Y pensé que nunca me iba a quitar eso. La mejor forma fue leer el libro de Primeros Escritos y eso me elevó y entonces se me fue quitando todo. Ese fue mi mayor, ¿cómo decir? En las oraciones de mi madre y también la lectura, Sí. concentrarme en la lectura y se me fue pasando las ronchas, tenía vómito, me dio el cuerpo reaccionó muy feo, muy feo. Entonces, Sí. y fueron 7 meses que yo no salía del cuarto. Entonces, fue muy grave, para mí fue grave. Y gracias a Dios y las oraciones de mi madre, lo superé, y de ahí salí victoriosa buscando al Señor una prueba. Mira que le dije al Señor, si tú eres de verdad, yo quiero que pase esto y esto. Y no la respuesta del Señor fue en un mes. Y mira que fue grave porque, a ver, no quiero quitarle tiempo, pero No, tranquilo. así rapidito. Sí, una experiencia. Fue grave porque en nuestros países siempre hay atentados y todo. En mi casa pusieron un petardo y eso tumbó puerta y tumbó ventana. Y yo me imaginé que era para mí, a mí fue la única que me afectó. Y la casa de mi madre eran 5 habitaciones y yo era la última. Y a mí me afectó y yo fui la única que me di cuenta. Y de ahí fue que me empezó todo eso. La primera reacción que uno ve es cuando yo salí corriendo a la sala y yo veo el humo. Y yo de una vez ahí se me perdió todo. Se pierde como la noción, se pierde como, a ver, siento que alguien me persigue y me persigue. Y yo le decía a mis hijas, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, ahí vienen, son muchos, son muchos. Mira la reacción de la mente que va y ve cosas, ¿sí? Inclusive mis hermanas se burlaban después de que yo ya me curé, se burlaban que todo lo que yo decía. Entonces, y yo no me acuerdo lo que yo decía. Entonces, eso da duro, hermana. Y el cuerpo reacciona porque me adelgacé, me daba vómitos, diarrea y de las ronchas me salieron en el cuerpo. Y no trabajaba porque ¿cómo? Si me daba miedo, Claro, cuando empecé a salir, alguien venía detrás mío, yo le decía, no me hagan daño, no me hagan daño. O sea, eso fue tan duro para mí que solamente me daban agua de una hierba que es muy buena en Colombia y yo cuando tengo esa ansiedad, yo tomo, porque todavía quedan secuelas. Yo tomo, se llama... eso es rica, suave y se entra paz, se siente uno tranquilo. Es creo que es toronjil de monte, Ah, toronjil toronjil. de monte, esa es la que
siempre aquí no se ve. Sí, aquí toronjil no le se da ve. mucho a las personas que están Sí, así no, y aquí no se ve. preocupadas. Sí, Ajá. sí, toronjil. Aquí no se ve y eso. No, es que yo no sé aquí cómo se llama. Yo sé que allá se llama toronjil de monte. No es, aquí sí la hay porque una vez la vi en una casa donde vive mi hija, la vi, pero yo paso ahora y ya arrancaron toda esa mata. Ah, Un sí, poquitico, es pequeñita, sí, es pequeñita. es la melisa, Muy sí. buena, hermana. Porque también le recuerda, supongo. Me elevaba al cielo, me sentía que yo era el ángel, los ángeles. O sea, es hermoso, sí. Y eso fue lo que me pasó, hermano. O sea, fue grave. La gente no piensa que es grave, ¿sí? La gente no piensa. Inclusive mi hija cuando fue a Colombia hace un año, ella llegó enferma. Y Ah, sí. que hice a un psicólogo. Yo le decía que me dijera en inglés. Hay tantas cosas que pasan que la gente cree que no es verdad, y a la final todos pasamos por eso, unos para buscar al Señor, otros lo verán fácil, pero eso me pasó a mí y yo creo que por eso que estoy aquí, para Gracias, hermanita. Digo, qué mejor saber de primera mano, ¿no? Lo que te sucede, porque a los que no nos ha sucedido, gracias a Dios, pues claro, podemos de pronto llegar a decir, no, pero es que piensa en otra cosa, es que tienes que salir de eso, es que, yo qué sé, claro, uno le dice, pues dale la vuelta, no pienses tanto, o lo vemos fácil, pero claro, como no nos ha sucedido, y yo creo que es mucho más fácil curar una enfermedad así física, algo, que curar la enfermedad de la cabeza, o la enfermedad de la mente. Es que allí no sé, si uno no deja entrar a nadie, allí no entra nadie. Claro, yo qué sé, te duele algo, te ponen una inyección, un medicamento, lo que sea, pero a la mente es que no entra nadie, es como que solamente uno tiene la llave de entrada y lo que entra allí es lo que uno quiere que entre, sí, o lo que uno permite que entre, pero es que nadie más puede entrar, ¿no? Entonces, como decía la hermanita, lógicamente son los signos externos son miedo, y es especialmente los miedos pueden ser por situaciones o dificultades reales, puede ser algo real, o puede ser imaginario también, porque claro, lo que usted dice, que iba caminando por la calle mirando por si acaso alguien le podía hacer daño, eso estaba en su cabeza, claro, claro, claro. No, pero eso es... Sí. Claro, le pasó algo real. Sí, exactamente, sí, como un trauma. Sí, sí. Ya. A mí me mandaron muchos psicólogos y no quise una sola vez. Ya. A decirme hacia atrás mi vida, y yo le dije, no. Yo voy para adelante. Mi psicólogo es mi Señor. Sí, no. Entonces vemos que la ansiedad, es decir, no es algo tan, de tomarnos tan a la ligera, todos estos cuadros depresivos, esto de, o de que, por ejemplo, yo antes leía y decía, por ejemplo, cuando alguien viene y te da simplemente por llorar, sin tener, o sea, sin que en ese momento te haya pasado nada realmente como para llorar, ¿no? O sea, sino que sencillamente te viene esa sensación, esas ganas, y nada más, eso, claro, son cosas que ya son un poco preocupantes, ¿no? También se te puede hacer como un nudo aquí en la garganta, dolor en el estómago, sí, dolor abdominal, también dolor aquí en la parte de la nuca, se te pueden agarrotar los músculos. Entonces, hay muchos síntomas que te pueden a ti decir que de pronto estás teniendo un cuadro leve de ansiedad. Luego también hay los síntomas mentales. Aquí me gustó mucho lo que un médico decía, la rumiación. ¿Qué pensáis que puede ser la rumiación? Sí. ¿Qué es rumiar? Cuando un animal rumia, está devolviendo. Sí, es como darle, no, o sea, ya ingerido y luego continúa. Entonces, me gustó esto, la de rumiación, que es, claro, como decía alguien, dándole vueltas a la cabeza una y otra vez, de pronto por algo que hayas hecho y te sientes culpable. Sí, entonces le estás allí y no te perdonas a ti mismo, ¿no?
Luego también, yo qué sé, es preocupación por el futuro, yo qué sé, si son los chicos, los jóvenes, ¿qué carrera puedo estudiar? ¿Será que conseguiré trabajo estudiando esto? ¿Será que tendré alguna familia? Y nos empezamos a adelantar a lo que, digamos, al momento, ¿no? A lo que nos toca cada año. O también los padres, yo qué sé, de pensar en que si nuestros hijos van a ser unas personas de bien en el futuro, de pronto si se van a juntar con personas que no son adecuadas, ¿no? Entonces, todas esas preocupaciones por el futuro, todo aquello que genera sufrimiento. Luego también hay síntomas conductuales, personas que son como muy aceleradas también, sí, movimientos repetitivos, y algo que a mí o sea, causas, por ejemplo, de la ansiedad. Me gustó mucho lo que decía un médico, que era también que muchos jóvenes, es una pena que gracias a Dios estamos aquí nosotros en la iglesia, pero hay muchos jóvenes que, por ejemplo, el ingerir tabaco, el ingerir alcohol, el ingerir sustancias, drogas, también el ingerir los famosos Red Bull, todas aquellas bebidas energéticas, también te pueden a ti crear ansiedad. Es decir, de pronto no tienes ninguna preocupación tan grave, no tienes ningún problema tan grave en tu vida ni nada, pero el consumir esto a ti te lleva a tener esos cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay sustancias que son legales, medicación legal que toman algunos ejecutivos, algunos empresarios o algunos estudiantes que quieren rendir y rendir y rendir más. Y claro, todo aquello al final, claro, abusan de tu cuerpo, y todas estas bebidas energéticas también al cuerpo lo hacen rendir más de lo normal. Igualmente los estimulantes, el café, el té, todo lo que tenga alguna droga, te hace rendir al cuerpo más de lo normal, y claro, llegas a un momento en que ya es como que te derrumbas, y aquello más bien, estás a un nivel alto y te da un bajón grande, ¿no? Y aquello pues te puede llevar pues a sensaciones no agradables, quizás a sentirte menos, a sentirte la autoestima baja, y a preocuparte por cosas de pronto que no son tan importantes, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo podemos combatir todos estos, y así lo terminamos rapidito. Me gustó mucho lo que dijo la hermanita, lo de leer ayuda bastante. Sí, luego también hay técnicas de relajación, técnicas de respiración, que el hermano Victorio siempre habla mucho de eso. ¿Cómo tenemos que respirar nosotros? Que esto, cuando nosotros inspiramos y expiramos, que se baja, ¿no? Entonces, cuando nosotros inspiramos, el diafragma sube, y cuando expiramos, baja. Y eso también nos ayuda a oxigenar todo el cuerpo. Si de pronto en el momento sentimos un poco así de, no sé, de mucha preocupación, la respiración ayuda bastante. Luego también, claro, hablar con alguien de confianza, si lo tenemos. Aprender a relacionarnos con los demás. Quizás también puede ser que algunos no nos encajen bien las críticas, ¿no? Y entonces empezamos a dar de vueltas. Hay que ver a esa persona cómo se porta conmigo, es que de verdad no sé qué le pasa, que por aquí, por acá, y empieza nuestra cabeza a dar mil vueltas, ¿sí? Y luego también el ejercicio, especialmente hacía hincapié este médico en el ejercicio. Decía, el ejercicio te sirve no solo para tu cuerpo físico, físicamente, para tu motricidad y todo eso, musculatura, sino también para la mente, porque el ejercicio ayuda al oxigenarse también todo el cuerpo más, tu mente es mucho más clara. Y luego nosotros, lógicamente, pues como cristianos, a tener una dieta equilibrada, ¿sí? Debemos tener. Y lo más importante, que lo que la hermanita nos decía, que ella pues se acercó muchísimo más a Dios, ¿no? El leer, lógicamente leer la Biblia, leer los testimonios, el cantar, todo eso nos puede ayudar a que, aunque nosotros no tengamos cuadros de ansiedad ahora mismo, pues a no tenerlo nunca, y a tener una vida un poco más tranquila y pacífica. Bueno, pues que Dios nos ayude a que estos problemas, pues si de pronto nos dan, como a la hermanita le dio, pues podamos superar. ¿Sí, hermana María? Es muy importante también en el caso de lo que los expertos llaman arte terapia. Quiere decir que la persona procure estar ocupada. Porque una persona con ansiedad, con miedo, con depresión, por la mañana, ay, un poquito más en la cama,
ay, no tengo ganas, va, después me ducho, después desayuno. No, es procurar tener un ritmo, unos horarios de levantarse, de vestirse, de desayunar, salir a caminar si se puede, o encontrar alguna actividad en casa. Por ejemplo, para alguna persona le relaja mucho cocinar, para otro le relaja mucho, no sé, arreglar un cajón, a otro arreglar un poco la librería, buscar alguna actividad. Porque claro, la tendencia es que cuando uno está así no tiene ganas de nada. Entonces, contrarrestar eso. Porque si te dejas llevar por esa gana, ay, es que no tengo ganas, es que estoy cansada. No es un cansancio, es un cansancio más bien mental, que agota. Ese cansancio también agota. Así que también es muy importante hacer cosas, sentirse útiles, hablar con alguien también. Porque está la cosa, no, yo quiero estar sola, no quiero ver a nadie. No. Sí, especialmente. Un momento está bien, también es necesario. Pero también hacerse un programa diario, porque es muy, muy importante. Muy bien, también algo que me llamó la atención y con esto acabo, que también la anemia puede dar una sensación de ansiedad. Sí, es decir, entonces, bueno, también hacerse analíticas, saber si uno está bien físicamente, ¿no? Porque la anemia también, como te da ese bajón, te da ese... sí, es como que, sí, esa debilidad, ¿no? Entonces también te genera un poco de ansiedad. Bueno, que Dios nos ayude y que nosotros podamos, pues como la hermanita, si alguna vez nos lo da, esperemos que no, superarlo y luego pues practicar muchas de estas cosas para que no tenerlo también nunca más. Hermano Victoria. En alemán tienen un proverbio que dice: penas compartidas, media pena. Gozos compartidos, doble gozo. Eso no es medio gozo. Sí. Penas compartidas, si uno tiene la posibilidad de desahogarse con alguien, ¿no? Ahora, una cosa es desahogarse y otra cosa es machacarse a sí mismo. ¿Entiendes? Porque hay personas que cuentan lo mismo, Yeah. y no van más allá. Sí, Una cosa es bucle. descargarse, ¿no? Con una persona que es de confianza y que puede entender y ayudar, ¿no? Y otra cosa es contar siempre lo mismo y refrescarle la memoria y revivir los sentimientos, los miedos y todo, ¿no? Así que, otra vez, penas compartidas, media pena. Alegrías compartidas, doble gozo. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Vittorio, y gracias a todos también por participar. Y sí, lo último que decía aquí, saber controlar las preocupaciones que tenemos, porque preocupaciones y dificultades, ¿quién no las tiene? Todos. Sí, tenemos que aprender a controlarlas, a que no se nos salgan, digamos, de nuestro control y que de pronto terminemos enfermos. Amén. Gracias, Daisy, por esta ansiedad, ¿no? Mentira, pero es como... No quisiera así, ¿cómo te puedo decir? A ver, quisiera algo práctico. Algo que ustedes de una forma práctica puedan explicar cómo creen que nos habla Dios o cómo sienten ustedes que Dios les habla, ¿no? Bueno, antes de eso, luego continuaremos esto, lo minutos que nos queda, y voy a invitar a Cecia, que tiene una dinámica con los hermanos. Buenas tardes, hermanos. Yo tengo una dinámica bíblica, que para eso necesito que todos tengan vuestra Biblia en mano. Y Biblia normal, no vale la del móvil. Y lo que voy a decir van a ser animales de la Biblia. Y vais a tener que buscar y decir dónde está y también leer el versículo. Voy a decir animales de la Biblia y tenéis que buscar, voy a decir un animal y tenéis que buscar dónde está, dónde se encuentra la Biblia.
decir el versículo donde está y leerlo también. Animales. Si ya todos tienen su Biblia, empiezo con el primero. Caballos. Bueno, sirve caballo o caballos. Montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Muy bien. ¿Dónde estaba? Sí. Sí. 6:4. Dragón. Entonces el dragón se llenó de ira ¿Dónde estaba? 12:17. Sí. Serpiente. Muy bien. Está bien. Buey. Buey. Ovejas y bueyes. Pero no se vale la Biblia del móvil. Tiene que ser Biblia en papel. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Sí. Éxodo 20:17. León. No, tiene que ser buscado. Salmo 91, 91:13, sobre el león. Salmos 91:13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Muy bien. Asna. diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traédmelos. Sí. ¿Dónde estaba? Mateo 21:2. Avispa. 20. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Sí. Siguiente, pavo real. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsi con la flota de Hiram, una vez cada 3 años, plata, marfil, monos y pavos reales. Sí. Primera de Reyes 10:22. Cabras. Cabras. Bueno, cabra o cabras. Levítico 1:10 dice, ojalá que diga, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto ofrecerá. Sí. ¿Viste? Él me lo dijo. Camello. Camello. Hermano, no ayudes, hermano. Levíticos 11:4. Pero los que rumían y que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Sí. Ciervo.
siervo. 42:1. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así llama por todo Dios que ama. Sí. Peces. Peces. Espera, Gabriel, toma. Toma, Gabriel. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Sí. Y por último, carnero. Carnero. Cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel 8:4. Vale. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Muy bien, gracias. Bueno, hay que leer la Biblia, ¿eh? Cuando leemos entonces nos acordamos que Salomón comercializaba. Y me llamó, justo lo sabía el pavo real, estaba convencido que el pavo real encontraría ahí, pero bueno, alguien fue más rápido. Porque decía, mira, que, o sea, le traían animales, monos también, y pavos reales. Bueno. Ya. Pero bueno, al menos sabes un poco el episodio y ya vas buscando en la Biblia eso, ¿no? Bueno, la historia que le contaba termina así. Resulta que esta persona dice que dejaba el ministerio porque él dice, yo nunca había escuchado la voz de Dios. Y ¿cómo se llama? Y que no, por lo tanto, él iba y, ¿cómo se llama? Lo que él, digamos, encontraba la intuición, lo que él intuía, hacer su trabajo, decía, ¿no? Pero no era aquello de que el Señor me dirá dónde voy a ir, ¿no? Y entonces la persona dice, pero si Dios te habla siempre. No, hermano, yo cuando voy digo, en la mañana que salgo dice, a ver, Señor, dice, oraba y decía, Señor, dime, ¿dónde voy a ir hoy? Oraba así, ¿dónde debo ir hoy? Decía, ¿no? Y porque el hermano le pregunta, ¿no? Pero si Dios te habla, dice, no, yo oro y digo, ¿dónde voy a ir? Y nunca he escuchado la respuesta, dice. O sea, nunca he tenido la respuesta. Y el otro hermano dice, pues hermano, lo tenías ya la respuesta, dice. Dios te estaba respondiendo. No, Dios te estaba respondiendo, dice. Dice, y le dice así, ¿no? Que Dios le respondía a él. Y él no quería. Él lo que quería era escuchar una voz que le hablara. Una voz que le literalmente y decirle, ve por allá, ¿no? Una voz audible, eso, ¿no? Ve, ya. Y sí, claro. A veces, bueno, por eso digo, es un poco cómico eso, ¿no? Y sí, y eso era lo que esperaba, ¿no? Y lo que el señor, el hermano que estaba ahí le dice, ¿no? ¿Y a dónde ibas tú? Y dice, bueno, yo miraba, veía a un necesitado, hay un hermano que pensaba, me ponía a pensar, ¿quién está ahora, a quién puedo visitar? Y encontraba que ahí había tal hermanito y tal hermano, y dije, bueno, voy a visitarle. Pues ahí te estaba hablando Dios, le dice. Esa es la voz de Dios. Sí te estaba hablando, dice, ¿no? ¿Cómo piensan que habla Dios, hermano, en estos tiempos? ¿Cómo nos habla hoy? ¿Qué piensan? A ver, los jóvenes. ¿Ah? Por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Muy bien, Gabriel. A ver, tenemos que tomar una decisión, ¿cómo te dice Dios qué hacer? Eso. Si tú tienes que tomar una... Mira, Caleb dice, ¿están de acuerdo con ustedes con Caleb? Dice por medio de la Biblia, ¿qué piensan? Los jóvenes sobre todo. ¿Sí? Si tú tienes que tomar... Bueno, ahora justo me pone ese ejemplo, ¿no? Bueno, me ha ayudado con esto. Si tienes que, digamos, te sucede algo, ¿no? Yo qué sé, alguna situación donde tienes que tomar una decisión, porque a lo mejor estás pensando, wow, ¿me conviene o no me conviene aquello que voy a decidir, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Me va, digamos, ser beneficioso para mí o no? Entonces uno dice, bueno, el Señor pide a Dios, ayuda, Señor, ayúdame, ¿no? Lo típico a veces uno suele decir, Señor, pues dame una señal, una muestra, pero decimos que Dios nos habla, ¿no? ¿Cómo podríamos decir, en ese momento, cómo decidir, digamos? ¿Cómo nos imaginamos que nos va a hablar Dios en ese momento de decisión? Habla de nuestra conciencia. Cuando nos inspira una buena decisión, una decisión.
Caleb dice, nos habla por medio de su palabra. ¿De qué manera nos habla por medio de su palabra? O que lo explique el mismo Caleb, a ver. ¿Y hay que decidir en ese momento? No digo que, yo digo, pongo un ejemplo, digo, no, si alguna vez tienes que tomar una decisión, algo, hacer algo, y dices, bueno, Señor, a lo mejor lo tienes claro, y dices, bueno, voy a hacer porque ya lo tienes claro, pero a lo mejor tienes ciertas dudas, y dices, no sé si será bueno o no bueno, es conveniente o no, o me ayudará en mi, yo qué sé, en mi vida espiritual. Entonces, dice, bueno, usted le he preguntado, ¿ustedes creen que la Biblia o Dios nos habla por medio de la Biblia? Entonces, ¿de qué manera nos hablaría Dios por medio de la Biblia ahí? Sí, o eso también. ¿Cómo me puedo orientar? Sí. ¿O qué es conveniente? ¿Qué me conviene? ¿O qué me ayudaría mejor a mí para tomar, por ejemplo, decidir? Mira, hablando de esto justamente, gracias. Me acuerdo una oportunidad cuando teníamos una charla con el hermano Hugo, que justo había llegado y teníamos unos estudios de jóvenes, y estamos leyendo el libro, dice Carta a Jóvenes Enamorados, se llamaba así la revista, de hermana Huay, y un librito, sí, una revista pequeña. Y en eso creo que ahí fue una de las lecturas, decía, aparte que un poco trataba sobre el noviazgo, ¿no? Pero un trozo decía de que, no sé si fue ahí, en otro que decía que incluso cuando tenemos que tomar una decisión, sobre todo los jóvenes en su futuro, no necesariamente de con quién te vas a relacionar, sino los jóvenes deciden, por ejemplo, qué futuro quieren, ¿no? O sea, en qué quisieran trabajar, en qué quisieran estudiar. Y decía ahí que en la Biblia mismo encontramos, digamos, orientación, o la Biblia misma, perdona, nos orientaba a qué cosa podíamos elegir también. Y eso sería una forma de decir, Dios también nos está hablando ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera creen ustedes? Pues si tú estás en tu casa en ese momento y quieres, dices, wow, quiero tomar una decisión, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Cómo piensas que te puede ayudar la palabra de Dios en ese momento? ¿Qué piensa un joven? O a lo mejor es buscar a otro. ¿Ah? Debería saberlo. Bueno, puso el ejemplo de estudio, ¿no? Bueno, volvamos a la pregunta general. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo creen que nos habla Dios? Porque si nosotros no tenemos claro, hermanos, eso va a ser un... Ya. Mira, hace una buena reflexión. ¿Sabes qué pasa? Véanos, ahora, hermano Vittorio. En la Biblia encontramos el consejo de Dios, dice que Él te da sabiduría, la sabiduría viene de lo alto, que el Señor te dice, bueno, mira, hijo mío, anda en su camino y sé sabio, ¿no? Y elige siempre lo mejor. Obviamente que, como tú dices, Paul, ¿no? Que el Señor, pues mira, uno ya tiene que saberlo, ¿no? Pero la sabiduría que te da el Señor es para que tú elijas algo que, digamos que, lo que uno tiene que tener en otras palabras es que cuando vas estudiando la palabra de Dios, nosotros que estamos en la iglesia ahora, y los jóvenes sobre todo, es que, como decía la hermana Huay, me va a beneficiar a mí lo que voy a estudiar, lo que voy a decidir en mi vida espiritual. Entonces cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, obviamente que siempre hablamos, ¿no? Que encontramos que lo primordial en nuestra vida, lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué es? Nuestra vida espiritual, ¿no? Que muchas veces dejamos las cosas espirituales para un segundo plano. Ahora en la lección que estudiamos en la mañana, ¿no? ¿De qué estábamos estudiando en la mañana? Del celo, con que hacemos las cosas, y el otro que era lo opuesto, mundanalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que si nosotros, dejamos que la mundanalidad nos influya más, perderemos ese celo por las cosas. Y el celo es hacer las cosas que con interés, con ganas, con eficacia, con diligencia, ¿no? Hacer las cosas del Señor. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, que eso es lo que el Señor requiere, entonces tendríamos que saber elegir las cosas en las que vamos a trabajar, en lo que vamos a elegir, y nos va, en otras palabras, un oficio nos va a mantener la vida, que también nos pueda beneficiar en eso, en nuestra vida espiritual. Y de esa manera se está hablando Dios. Por ejemplo, a ver, por decirlo más un poco más práctico, ¿qué oficio que pudiéramos elegir no nos ayudaría mucho en nuestra vida espiritual? A ver, ¿qué creen? Hostelería. ¿Hostelería? Hostelería es comida. Camarero, no, vale, perdón. Ya, estaba confundiendo ya. Hostelería, bueno. Abogado, dice. Hermano. Policía. ¿Ah?
Uno que no es una carrera, pero que mucha gente lo toma de profesión, mago. A ser mago, por ejemplo, ¿no? Ya. Bueno, una vez escuché a un pastor, mira, una vez escuché a un pastor, gracias por decir, esto me hace recordar, que decía, una de las cosas que no se podía estudiar era ser abogado. Ya. Y resulta que en una ocasión, en la iglesia pasó un problema, en la iglesia en Perú. Creo que habían robado unos aparatos, todo, y encontraron a la persona y que quería que no, y no sé qué problema, que la cosa que tenían que hacer una denuncia, y la iglesia dijo, no, que no podemos estar en denuncia. Bueno, un tema legal, ¿no? Pero claro, ya sabían encontrar a la persona y necesitaban una denuncia para poder la persona tenerlo, ¿no? Entonces este hermano dice, pero claro, ¿y ahora cómo hacemos esto? Nosotros no queremos entrar en estos pleitos, decían, ¿no? Y mira por dónde había un hermano en la iglesia, bueno, era un hermano que era abogado justamente. Y entonces va y le asesora. Y esta experiencia lo contó un hermano en la iglesia cuando yo estaba reuniendo y él dijo, mi hermano, dice, siempre pensábamos, escuchaba decir que no se necesita, ¿para qué abogado? Dice. Y sí, gracias a Dios que teníamos un hermano que nos podía colaborar en eso, ¿no? Sí, Paul, ¿por qué? Ya. Sí, no, explica. A ver, que para todo hay excepciones y obviamente para todo se puede usar el bien. Ajá. Pero el abogado no decide el caso a no ser que sea muy bueno. Ya. Muy bueno y pueda escoger el caso. Y el abogado tiene que defender a su cliente, sea culpable o no sea culpable. Con lo cual ahí está. Sí, un poco no es dilema, mentir, pero es jugar con la ley, ¿no? ¿no? Y bueno, primero que estás defendiendo al malo. Te guste o no, es su trabajo. Si te toca el caso. Si puedes decir que no, pues quitas el caso y ya está. Aunque puedes perder el empleo igualmente. Y la otra es que estás manipulando los hechos, porque tienes que hacer que la versión favorezca al cliente. Si los casos son buenos y te toca... Bueno, siempre puedes intentar no llegar al juicio. Pero... Bueno, hemos estado hablando antes con la Jessica y el Gabriel de eso mismo, de esta profesión, que aquí hay este problema, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero ser abogado, pues no puedo mentir ni... Sí, obvio. Que está mal. No, pero lo que pasa es que tú estás enfocando el tema de un abogado en juicios, ¿no? ¿Ah? Sí, eso, Paul. O sea, no, porque también te puede ser un asesor, asesorándote en cuestiones legales, no necesariamente que vaya a un juicio, ¿ah? En derechos laborales, en derechos humanos. Sí, bueno, también eso. Bueno, solamente una pequeña anécdota. Ahora lo digo, Victoria. Sí, sí. Lo que pasa es que siempre tenemos, sí, ahora digo, enfocamos al abogado como una persona que va a un juicio y tiene que hacer, como decía Paul, ¿no? De manipular un poco o de tratar de hacer trampas, y claro, eso obviamente no es correcto. Aparte que está sancionado, sí. Decía una chica, justamente que es abogada, una chica que yo de vez en cuando la escucho por internet, y me parece que esa chica es adventista, porque ella dice, así voy adventista, porque ella dice, mis padres me inculcaron, ¿cómo se llama? Una vida religiosa de pequeña, que yo la verdad siempre dice, a mí agradezco mucho, pero no comparto, ¿no? O sea, no, hay cosas que no estaba de acuerdo, y bueno, cuando cumplí mis 18 años me fui, pero respeto mucho y me parece, bueno, ella un poco defiende, aunque no se considera creyente, pero no practicante, digamos. Entonces, esta chica justamente es abogada, y ella justamente hablando dice, lo que hacemos los abogados, dice ella, ¿no? En un juicio, por ejemplo, ella sí es penalista, va a los juicios y todo eso, decía, lo que hacemos los abogados es simplemente, dice, por ejemplo, yo tengo, ¿cómo decía esta? Una ética y una moral, decía, ¿no? Yo no voy a, si yo sé que una persona yo ya sé una persona cuando viene a mí, si es culpable o no. No, dice ella, ¿no? Si es culpable o no, porque conforme me va contando, ¿no? Entonces, muchos abogados lo que hacen, elaboran de acuerdo a eso, y bueno, por ahí, yo no, dice, yo lo que hago, dice ella, según ella dice, ¿no? Yo lo que digo es, bueno, vamos a ver si la ley te puede beneficiar o no. Entonces recurren a eso, pero claro, en cierta forma te viene un poco a hacer también, porque
Él dice, voy recurriendo a cualquier resquicio de la ley. Y yo me baso en la legalidad, pero a veces no siempre la legalidad es justa, ¿no? Exactamente, dice. Ella según dice, yo me baso en la legalidad. Si veo que le puede beneficiar la legalidad, pues digo, mira, vamos por este lado que por aquí. Incluso siendo culpable, dice ella. Nosotros no valoramos, bueno, según esto, no los abogados en este mundo. Por eso, un poco, digo yo también es cierto de que es un poquito complicadillo una especialidad así, ¿no? Pero no necesariamente vas a dedicar a eso. Hay muchas ramas del juez. Bueno, también juzgas con las leyes humanas. También, ya. Sí, sí. Bueno, hermano Vittorio. Nuestro hijo trabaja como, ¿Verdad? También como ha sido derecho. asesor técnico para el ayuntamiento. Y mira por dónde que no le han faltado las oportunidades de sobornarlo. Ya. Y no le han faltado las oportunidades en que tenía que firmar cosas que no eran correctas. Y se ha negado. Ya. Entonces, en todos los trabajos pueden haber tentaciones y pueden haber, en fin, situaciones en que uno se ve empujado para actuar deshonestamente. Miren, hermanos, una profesión que tú puedes ejercer honestamente, pero siempre si uno no es muy fuerte espiritualmente, o si estás pasando por un mal momento. Miren, nosotros comprábamos miel en Valencia, hasta que nos dimos cuenta que estaba añadida con harina. Ya. ¿No? Bueno, y así, conversando ahora con nuestro sobrino Stefano, un abogado le dijo a él, dice, mire, señor Lacorte, usted va de buena fe, pero en el mundo no existe la buena fe. Yeah. Eso será en su mente, en su iglesia, dice, pero en el mundo, el mismo Estado no actúa de buena fe. Actúa con mala fe, pensando que el ciudadano, ¿no? Trata de cumplir sus obligaciones. Así que piensa siempre mal del ciudadano, ¿no? Y fuera de vuestro ámbito, dice, ¿no? Siempre cada uno piensa a lo suyo. ¿Entienden? Miren, hermanos, tal vez me digáis que no tiene que ver una cosa con otra, pero recientemente, antes de irme a Italia, me crucé con un vídeo de un tal juez Presencia, que se llama Presencia de apellido, y apareció en YouTube. Ustedes no se imaginan las barbaridades que cuenta este hombre sobre la corrupción institucional que hay establecida en este país, en el mundo judicial. No se lo imaginan. Y él cuenta que por el hecho de que él se puso a defender la dación en pago, es decir, las personas que no podían pagar sus pisos o sus viviendas, que tenía que poder devolver la vivienda y con eso se cerraba todo. Por haberse metido él en ese terreno, tanto hicieron hasta que lo quitaron de la profesión. Lo quitaron de la profesión. ¿Entiendes? Y para una persona joven, desde luego, encontrarse con un fregado así, y él es prácticamente... Inclusive hubo una ocasión conversando con un amigo también del mundo judicial, dice, pero si te van a acusar. ¿Y de qué? Dice, no te preocupes, ya van a encontrar alguna forma de acusar. Sí. ¿No? Entonces, en este país ya hemos visto un par de casos muy sonoros, que algún juez que está estorbando a alguien, ya buscan la manera de quitarle de la función. Entonces, bueno, no quiero decir que solo en este país, ¿no? Pero ahora volviendo a lo que pueden hacer nuestros jóvenes. Miren,
Si tú eres un buen carpintero, si eres un buen panadero, si eres una persona, un comerciante, que tienes un establecimiento y comercias con fruta, con pan, con lo que sea, ¿no? Un par de zapatos o ropa, ¿no? Claro, tienes que vivir, tienes que aplicar un porcentaje de beneficio, ¿no? Si no, no hace falta ni que empieces, porque no eres la madre de la caridad, no lo puedes hacer, ¿no? Ahora, una cosa es ganarse el pan y otra cosa es ya engañar a la gente directamente. Si, por ejemplo, yo qué sé, si quieres ser albañil y tienes que ponerle más cemento de la cuenta o más hierro o yo qué sé, o un material mejor que el otro, del que estaba contratado y le pones menos, ya eso está en tu poder de hacerlo, ¿no? Pero ahí está. Es que en la vida, Paul, en la vida, te encuentres donde te encuentres y hagas lo que hagas, siempre hay alguna situación que te puede resultar tentadora para que dejes de ser correcto. En todo. Entonces, el asunto está de que uno se dé cuenta y no se deje llevar por la propia tentación, por la propia codicia, por la propia inclinación, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Pero en cualquier situación siempre hay, en fin, os podría contar de experiencias, ¿no? Pero yo creo que con eso basta. De manera que el asunto, naturalmente, si tú, por ejemplo, dices, bueno, ¿qué trabajo escojo? Mira, los seguros, por ejemplo. Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo también. Y así, yo qué sé, ahora no se me ocurren otras ideas, ¿no? Pero yo pienso que, por supuesto, ¿qué os voy a decir? Otro ejemplo que nos podría servir. No sé, por ejemplo, ser conductor. Bueno, en principio no le veo yo que tuviera que ser un trabajo deshonesto. Pero... ¿quién sabe? Uno se puede encontrar en 1000 situaciones. ¿No? O, yo qué sé, antes funcionaba mucho el ser representante de una empresa. Mira, vendemos esto, esto y esto. Hermanos, yo pienso que es como aquel de los billetes falsos. ¿Conocen esa historia? La historia de los billetes falsos. Que hubo un banquero que, en fin, sobresalió en reconocer los billetes buenos y los falsos. Y hubo otros que se concentraron tanto en los billetes falsos que perdieron un poco la noción. Y él se concentró en el billete bueno. Verdadero. Sí. Entonces, concentrándose tanto en lo bueno, sabía distinguir los demás. Y así es el ejemplo que nos vale de que los jóvenes tengan los principios claros en su mente, ¿no? Paul, en la construcción existen algunas herramientas que enseguida te dicen si, por ejemplo, una pared está derecha o está a nivel o está alineada. Entonces, lo que tú primero te tienes que preguntar es, ¿qué me voy a encontrar? O también, cuando se quiere conseguir una pareja para la vida. Bueno, de momento puede parecer todo muy bueno, pero no estás libre de que el día de mañana las cosas cambien. Y eso es, entonces, si tú no tienes una fe propia, una convicción propia, entonces serás un juguete de las circunstancias. Por eso, lo importante, por supuesto, está bien dicho, lo de preguntar a otras personas con más experiencia en la vida, personas que realmente su opinión, su consejo es válido, porque claro, una cosa es, hay personas que te pueden aconsejar de todo, ¿no? Pero hay personas que tienen la cabeza en su sitio, ¿no? Sí, también es. ¿No? Entonces, pero lo más importante es tener las ideas propias bien claras.
Gracias, hermano. Bueno, habíamos pasado de una cosa a otra. Era un poco eso de que Dios te hablaba y podías elegir también. Justamente como dijo el hermano la última parte, ¿no? De que lo importante es tener las cosas claras. ¿Y cómo lo tenemos claro también? Nosotros estando convencidos de lo que creemos y sabiendo qué es correcto y qué no es correcto. Mira, a mí me pasó una experiencia con una profesión, digamos, inofensiva en principio. ¿Qué puede salir mal con un carpintero, por ejemplo? El que alguien diga, voy a ser carpintero, dice, pero ¿en qué? ¿Malo? ¿Un carpintero malo? No, más bien es beneficioso, ¿no? O sea, ¿en qué te puede fastidiar? Quiero decir, ¿en qué te puede ser inconveniente de elegir ser carpintero, por decir? Y dice, no, eso es lo más sano, por decir, ¿no? Como puso el hermano del chofer. Bueno, resulta que yo, me acuerdo hace años cuando estaba en Perú, voy a un carpintero y le contrato para que me haga unas puertas y unas ventanas en mi casa. Y resulta que le digo, le pregunto los precios, ¿no? Y él me dice, de tal madera, tanto. Bueno, ahí no sé si aquí también tienen los mismos nombres, una madera que se llamaba de tornillo. Me dice, eso más económico, y de caoba, más caro, obviamente, ¿no? Y yo dije, wow, ¿y los precios cuánto es? Y le digo, el de caoba tanto precio y el otro tanto. Entonces yo digo, vale, podía estar en mis posibilidades. Y digo, mira, lo puedo el de caoba, lo compro, porque quería una puerta bonita, dije, ¿no? Y bueno, le dije, vale, pues. Y todavía mandé a hacer 2 puertas y 2 ventanas. Era para las habitaciones, ¿no? En mi casa. Y de madera, porque justo daba como al balcón. Y entonces digo así, vaya, le digo al señor allí, y él me dice, vale, pues mira, tienes que darme un adelanto, tanto, ¿no? Y le doy el adelanto, y yo esperando, dije, ¿cuánto tiempo será? Bueno, esto tendrás 2 semanas, algo así. Bueno, llega las 2 semanas y dice, ya voy a preguntarle, digo, yo vendré por aquí, pasaré, porque en ese tiempo no había ni teléfono para llamar, y ya preguntaré, y voy y le digo, hola, ¿y cómo está? Digo, sí, mira que ya lo voy sacando, me dice, bueno, pasó la semana, o no sé si fuera, bueno, el tiempo que me dijo, y voy y me dice, nada. Digo, pero lo está haciendo, sí, mira que ya lo que pasa es que se va a montar el trabajo y no sé qué, bueno. Pasaron otra semana y voy y ya nada, ya había pasado esto. Y al final, y un día le digo al señor, y es religioso, el señor era religioso, el carpintero, y le digo yo a él, oiga, digo que ya pasa mucho tiempo, ¿no? Y al final, ¿sabe qué me dice? Que ni siquiera había comprado los materiales. O sea que el señor, no sé si era costumbre, pero decía que él, siendo carpintero, ¿no? Como decimos, ¿no? Qué mal puede una profesión así elegir. Pero a veces están eso, ¿no? De que él cobraba dinero adelantado, claro, obviamente no compraba el material y se lo gastaba. Y al final, me dice, se confiesa y me dice, mira, es que me lo he gastado. Bueno, pues entonces tendrá que hacerme, yo le he pagado un adelanto, le tendrá que hacer ¿cómo se llama? Mis puertas, le digo. Le he pagado antes, ya, lo que pasa que mira, espera un momento porque tengo que entregar unos trabajos y no sé qué. O en todo caso, pues dame un adelanto y otro para comprar la madera. Y dije, ¿cómo le voy a dar un adelanto? Si ya entre mí esto va a ser un engaño, ¿no? Y entonces, mira, tendrás que esperar, me dice. Y nada, y pasaba otra semana, creo que pasó, no sé, varios meses. Y yo entre mí dije, no, es lo que quiere hacer, ya olvidarme y nada. Y un día voy y le dije, ya un poco enfadado, y le increpé y dije, mira, voy a darle el dinero, dije. Me dije, vale, le voy a dar, ¿cuánto necesita? Dice, vale, mira, para comprar los materiales necesito tanto, me dice. Vale, le di, mira, pero me va a comprar, digo, porque si no, yo mire, dije, mira, yo la denuncio a usted por lo que, claro, le estoy dando eso, ¿no? Y bueno, al final me compró el material y no me lo hizo el de caoba, que pagué más dinero por el de caoba. Y al final dije, mira, el de caoba está muy caro, me había comprado la otra madera más económica, que llamamos en Perú tornillo, ¿no? También son duras, son buenas esas, pero claro, no era el material fino ese de caoba, ¿no? Pero igual al final me dice, entonces yo pensando esto digo, mira, ¿cómo es, no? Cuando le dice el hermano, cuando uno es honesto, en cualquier trabajo que elija, o profesión, lo que sea, será honesto. Pero cuando sea deshonesto, hasta el trabajo más, digamos, o la profesión, el oficio más, ¿cómo? Inofensivo, sí, esto, donde no puede haber, hasta en eso puedes caer, ¿no? Y entonces es eso, es la honestidad, hermanos. Y en la Biblia justamente nos enseña a ser honestos, precisamente esos valores nos enseñan, ¿no? Entonces pienso que Dios nos habla así ya para terminar en eso, ¿no? Nos habla de esa manera en que coger cosas en las cuales nos pueden beneficiar y en cosas donde podemos ser también nosotros honestos con nosotros mismos, porque al final, como dijo el hermano, es nosotros mismos, porque al final nos encontraremos nosotros mismos solos y tenemos que
tomar una decisión, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude en esta reflexión y vamos ya a finalizar. Sí, vamos a hacer unas preguntas de elecciones de esta semana. Hacemos un par. Vale, gracias. Entonces, bueno, yo tengo una explicación para esto. Alguien que me explique cómo que... Caleb dice esto, no por primera palabra, pero ¿cómo, de una forma más práctica, cómo me puede explicar? A ver, Oscar, que levantó la mano. En Hebreos, el capítulo es el 1 y el versículo 1, ¿no? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Sí. Bueno, después sí eso. Entonces, no se puede decir una definición exacta, si tú pretendes eso, ¿no? De que, no, hay muchas maneras de ver el lenguaje divino, ¿no? En nuestra vida diaria. Una cosa que recibimos, que no la esperamos, una visita inesperada, y de pronto alguien nos habló alguna palabra que necesitamos y podemos reconocer que, bueno, sí, Dios mandó a esa persona y me habló esto. Pues así, ¿no? Entonces, de muchas maneras, ¿no? Eso es lo que... No, pero mi pregunta era cómo el Señor te manda a hacer cosas. Es lo que quería decir este hermano, ¿no? Esta persona. ¿Cómo? O sea, porque cómo él lo que quería es que Dios le diga qué es lo que tengo que hacer. Eso. En la Biblia tenemos un caso cuando Abraham fue a Gerar, ¿no? Y estaba el rey Abimelech y vio que Sara era muy hermosa, ¿no? Entonces, Abraham había dicho de que Sara era su hermana. Entonces, Abimelech tomó a Sara para que sea su mujer, ¿no? Pero en la noche, Abimelech tuvo un sueño y dice que Dios le habló. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? No toques a esta mujer porque esta mujer tiene marido. Así dice que le dijo en sueños. El relato bíblico dice eso, ¿no? Como estás preguntando cómo habla Dios, ese es un caso en el que Dios habla a través del sueño, ¿no? Nada más. No, y a nosotros, ¿cómo nos hablaría Dios? ¿Esperaríamos un sueño que nos suceda para que nos hable entonces? Es lo que Mira, pregunto. yo en mi caso, cuando quiero tomar alguna decisión o estoy insegura de algo, yo oro al Señor y le pido, Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer? Y Dios pone en mi mente, o sea, habla mi conciencia. Yo lo percibo así. Y también otra manera es algunas señales así muy claras ponen el camino, qué debes hacer, por dónde debes ir. Algunas señales muy claras yo lo he visto, o sea, en mi propia vida. Por otro lado, también lo que hemos estudiado en algún momento, sea del espíritu de profecía o de la Biblia, viene a nuestra mente. Y ya viene a mi mente y me hace, o sea, afianzar la decisión, o sea, o la indecisión que tuve para tomar este camino o aquel. Bueno, esa es mi experiencia, esa es la experiencia que he tenido. Hermano Victorio dice que había levantado la mano, mejor. Parece que no, pero bueno, que podamos Vale. aportar. Ya vamos a Yo ver. pienso de que las palabras de Jesús, cuando dice, el que no aborrece su propia vida, el que no aborrece a su padre y a su madre y viene en pos de mí, no puede ser digno de mí. Entonces, ¿de qué se trata? Sansón no hubo manera de desconvencerlo de que Dalila, no Dalila, otra chica antes de Dalila. Sí. No hubo manera de desconvencer. Esta es la que me gusta y punto. Bueno, y sus padres tratando de insistirle, pero es que faltan chicas en Israel que te tienes que ir a... Nada, esa es la que me gusta y ya está. Entonces, discernir si es el fruto de nuestra propia tendencia, porque nos gusta, porque congenia con nuestra forma de ser,
pero no con nuestra forma de ser sensata, sino con nuestra forma de ser por tendencia natural. Es decir, natural es muy bonito. ¿No? Es decir, con nuestra parte, podemos decir... emocional, un poco nosotros. Menos espiritual. Por no decir directamente carnal. Entonces, si nosotros podemos comprender y discernir si esa decisión congenia con esa parte de nuestra personalidad, entonces ahí tenemos que ser prudentes. Porque tenemos que ver si realmente eso corresponde más con la palabra de Dios o con nuestra naturaleza. Entonces ahí está el filo de la navaja. Sí, gracias. Me ha iluminado más para dar una explicación. El filo de la navaja, ¿por qué lado nos tenemos que inclinar? ¿Por lo que me gusta como ser humano terrenal? ¿O por lo que Dios quiere desde su posición naturalmente espiritual? Porque en el ser humano existe la lucha entre la inclinación natural y el deber. Deber, bueno, la inclinación natural te dice, uy, no me gusta esto, no lo quiero hacer, pero el deber te exige. Entonces, no quieres ir a trabajar, pero vas. No quieres hacer según qué cosa, pero las haces. Como una madre que está cansada, agotada, pero tiene que levantarse, ¿no? Y así, de manera que tener ese discernimiento. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más aguda que una espada de dos filos que penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, de la mente. ¿No? Entonces, ahí está de que uno tiene que orar y estudiar y reflexionar si eso corresponde más con la parte natural, innata, heredada, adquirida, o corresponde con la parte que nos cuesta. Porque esa es la lucha del cristiano entre su inclinación natural y el deber. Cuando Jesús dice el que no aborrece su propia vida, eso no se puede tomar literal. Quiere decir que si uno no reconoce la propia maldad que tenemos cada uno dentro de nosotros y asume que tiene que tomarse esa cruz de luchar contra ellas, ¿no? Porque la cruz era el emblema de la autohumillación. La imponían los romanos a sus supuestamente condenados a muerte, ¿no? O criminales según ellos, ¿no? Pero el cristiano, cuando tiene que tomar su propia cruz, quiere decir someter su propia forma de ser a la voluntad de Dios. Y ahí está el meollo de este tema. Ahí está el eje de este asunto, alrededor del cual, o en cuál lado de la balanza nos tenemos que inclinar. Por supuesto, aunque hoy, claro, una cosa es que, por ejemplo, tú tienes el don, como Meli, que sabe dibujar. Bueno, de acuerdo, pero también, ojo, si eso te lleva a un mundo artístico, a un mundo de yo qué sé, ¿entiendes? Entonces, el arte puede ser bonita, puede ser elevadora y también muy pervertible. Entonces, es un terreno bastante complicado, pero yo pienso que, como decía antes, tiene que ver siempre con tu propia convicción, con tu propia posición. Gracias, hermano. Amén. Vale. Bueno, hermano, ya termino porque ya se nos va a hacer la hora. Dios nos habla a nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia, hermanos, por esto. Si nosotros, como decía hermano, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, aquí está. Ahora explico cómo, me ha ayudado hermano una explicación que yo para un poco más iluminado para explicar un poco mejor. El hermano comentó algo, dijo, si nosotros, por ejemplo, vamos a poner lo más típico, que muchos sois jóvenes, ¿no? El momento de elegir, bueno, más adelante será, elegir parejas, ¿no? Y decía, lo que puso el ejemplo de Sansón, nosotros si estudiamos la palabra de Dios sabemos de qué manera
o cuál es la pareja que nos conviene o no. ¿Te dice la Biblia o no? ¿Qué persona tenemos que elegir en nuestra vida? Según Proverbios 31 y Proverbios 26. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual, con personas que no tengan tu mismo principio. Ahí ya te está hablando Dios. Te está diciendo, no escojas una persona que no tenga tus mismos principios espirituales. Bueno, pero bueno, vamos a hablar un poco, no vamos a ir a este tema, pero vamos a hablar un poco así, un poco entre la persona del mundo y la iglesia. Ya te está hablando Dios, te está diciendo, no te unas con una persona que no tenga tus mismos principios espirituales. Alguien en ese momento que va a tener que elegir una pareja, se enamora de alguien y decir, oh Señor, ¿me conviene o no me conviene? Y decir, está pidiendo, Señor, dime, demuéstrame. Si Dios ya está hablando con la Biblia, le está diciendo, si es una persona de la fe y dentro de la misma fe, también tienes que ver que tenga ciertas cualidades, que no sea, como dijo el hermano Victorio, entonces en este caso, ¿qué es lo que más te trae? ¿El gusto o la sensatez, digamos, bíblica, religiosa, digo, no, la claridad, digamos, de mente que debemos tener en ese momento? La Biblia te está diciendo que escojas una persona, entonces el Señor te está hablando allí. Y entonces en ese momento uno hay que ser suficientemente también bastante sincero con uno mismo, digo, para saber de que al momento que vas a tomar una decisión, ¿en qué me estoy basando? ¿En lo que Dios me dice que haga? ¿O al final es en mis propias inclinaciones o mis gustos? Porque eso fue lo que el hermano que puso ejemplo de Sansón. ¿Qué dijo Sansón? Se había enamorado de una chica y su padre decía, pero bueno, puedes escoger una chica de aquí del pueblo de Israel, ¿no? Porque es una chica que no era de Israel. Y él dijo, no, es que ella, en otra palabra, le estaba diciendo, me gusta. Ella me gusta. Y ya está, para él era el valor, digamos, yo qué sé, lo que él más valoraba era que a él le gustara. Le gustara, ya está. Pero no se estaba guiando entonces por la palabra del Señor, o no estaba escuchando u oyendo la voz de Dios en ese momento. A veces de pronto queremos escuchar la voz de Dios y resulta que yo en la semana no he leído la Biblia para nada. También, ya. Resulta que en la semana no he orado para nada. Resulta que en la semana, es decir, no he dedicado ningún tiempo a la comunión con Dios. ¿Cómo voy a esperar que Dios me hable? ¿Cómo voy a esperar, lo que decía Lidia también, yo qué sé, que Dios me impresione? ¿Cómo voy a esperar que Dios me guíe si yo no tengo esa amistad y esa comunión? ¿Y esa comunión cómo se consigue? Pues cuando Dios está allí. Pero nosotros aquí tenemos las herramientas para acercarnos a Él. ¿Cuáles son esas herramientas? Claro, tú te acordarás de algo de la Biblia, quizás en algún momento te puede servir algún versículo, pero si no lo has leído nunca, ese versículo nunca te va a llegar a tu cabeza porque nunca lo has leído. Entonces, claro, si queremos escuchar la voz de Dios y resulta, o queremos tomar cualquier decisión, y resulta que yo en la semana o en el año apenas he leído 2 o 3 veces la Biblia, o menos, o sea, entonces no hay manera, o sea, ¿cómo? No se puede. Lidia contaba, decía que ella, gracias, perdón, Lidia contaba, decía que ella cuando tiene una situación así, digamos, de tomar decisiones, ora al Señor, le pide y entonces Dios le ilumina, ¿no? Y te dice, y ella siente, y bueno, que Dios le está hablando a su cabeza, a la conciencia, y toma una decisión. Pero ¿en base a qué está tomando una decisión? A lo que ella ha leído. Mira, me acuerdo de una experiencia. A veces muchas personas dicen, me acuerdo de un chico que decía, hermano, pero yo oro, dice, yo me pongo a orar al Señor y digo, Señor, muéstrame el camino, dime quién me conviene o no me conviene, digo. Y ahora me hace recuerdo que contó, dice, ¿no? Pues si uno puede decir, yo también quiero hacer esa experiencia de otras personas, ¿no? Por ejemplo, Lidia lo que acaba de contar, dice, yo también voy a hacer esa experiencia como Lidia, antes de tomar una decisión, voy a orar a Dios y voy a decirle, Señor, sinceramente, y puede ser sincero de todo corazón, Señor, dice, ilumíname, ¿qué decisión tomo? ¿Cómo hago? ¿Cómo te va a iluminar Dios si nunca has leído la palabra de Dios? O sea, ¿cómo vas a poder, cómo va a impresionar tu mente? Porque te impresiona en base a lo que tú estás estudiando, lo que tú estás leyendo. Entonces el Señor te hace recordar eso, lo que a líder le viene y dice, mira, estas cosas puede hacer que este es honesto, no es honesto. Entonces, hermanos, a veces nosotros, si no leemos, el Señor no va a impresionar nuestra mente. Pero hay tantas historias que pasan y que dicen, bueno, tomó esa decisión, no. Sí, aunque las historias son tan sencillas que vemos en la Biblia, nos dan luz
para poder tomar, son experiencias que ellos han vivido. Bueno. ¿Sabe, Javier? Algo muy bonito es cuando, eso es lo que estamos mencionando, ¿no? Tenemos esa comunión con Dios y buscamos de Él y tratamos siempre, ¿no? Porque humanamente a veces nos olvidamos o nos absorben el trabajo, el cansancio, etcétera. Pero lo más bonito de todo es cuando en uno, por ejemplo, en lo más sencillo, te sientes triste, te sientes agobiado, te sientes preocupado y de pronto viene un texto de la Biblia que lo leíste hace tiempo y te viene a la mente. O te acuerdas de una alabanza y Dios te habla. Yo he recibido así, hermanos, tengo muchas experiencias. Y en una ocasión también algo muy hermoso que me pasó, que andaba yo muy triste en la calle en el Perú y Dios me habló por medio de una niña. Yo estaba caminando, a punto de llorar, no lloraba porque estaba en la calle. Y caminando viene una señora con una niña de la mano, su hijita, y se adelanta la señora con la niña y la niña se voltea, especialmente voltea y me mira y me da una sonrisa que me llenó el alma y yo sentía la sonrisa de Dios para mí. O sea, hay muchas formas por las que Dios te responde y nos habla. Muchas maneras, por la naturaleza, personas que se acercan y te dicen algo, una llamada telefónica, muchas maneras, muchas maneras. Muy bien. Bueno, hermano, vamos a finalizar, ya es la hora de la apuesta, vamos a, ya pues podemos, ¿sí? Bueno, aparte de esto, de lo que explican, ¿no? Todo eso que también está bien. Algunas veces cuando yo, por ejemplo, sí, y tengo dudas en ciertas cosas y no sé qué decisión tomar, lo que también le pido a Dios es, le digo, Señor, ponme obstáculos, ¿no? Si esto no es lo que tengo que hacer, le digo, no, ponme todos los obstáculos para que no se pueda llevar a cabo, ¿no? Y es una manera también. Y lo hace, Señor. Muy bien. Bueno, cada uno va a contar su experiencia. Vamos a finalizar, hermano, entonces. Agradecemos a los hermanos que han estado presentes en esta tarde, a los hermanos también que han estado en Zoom acompañándonos, y vamos a recoger una ofrenda voluntaria y luego buscar el himno para despedir el sábado ya y finalizar la reunión. Uy, no me olvidé el camino aquí. Pero lo dice la hermana Guaita, Sí, lo he leído yo también eso. En la naturaleza no nos habla Dios por medio de la naturaleza, sí. Una cosa que quería decir, que es muy importante también, que Dios nos habla en silencio. También es muy necesario que, es muy necesario que sepamos estar en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Y si vemos los casos de la Biblia, Dios no habla con mucho ruido ni con el torbellino. Hay un caso que Elías creo que quería oír su voz, ¿sí? A Elías. Sí, no fue un torbellino, ni fue el viento, sino que una voz muy apacible. Un viento apacible. Y el silencio muchas veces, que a veces no nos gusta mucho, yo soy la primera, que no me gusta mucho el silencio, que me gusta estar siempre con alguien, pero el silencio, como fue en el caso de Moisés en el desierto, el Señor se sirve justamente del silencio para podernos hablar. Muy bien. Bueno, los evangélicos también escuchan la voz de Dios. En el Camino a Cristo hay una pregunta que dice, ¿podemos comunicar? El Camino a Cristo, ¿no? Hay un capítulo dicho. ¿Qué? Vale. Un capítulo que dice una pregunta, ¿podemos comunicarnos con Dios? Eso es. Bueno, ya lo veremos. Muy bien. Bueno, hermano, agradecemos por las oraciones. Decía que los evangélicos dicen que hablan, que escuchan la voz de Dios, siempre tienen ellos esas ideas, ¿no? Y sí, y es terrible, escuchan, pero yo creo que eso ya no es la voz de Dios. Bueno, este libro es muy interesante. Luego, otra pregunta que dice, ¿qué debo hacer con la duda? Otro capítulo también. Bueno, deberíamos leerlo, ahora me he olvidado por hoy leerlo. Muy bien, vamos, hermano, entonces a buscar en los seminarios un himno para finalizar. Ese himno que dice tal como soy es muy bonito. Ya.
para cantar otro diferente. ¿88? ¿Sí? Un poco reconocer nuestra situación y estar siempre pendiente de la mano de Dios. Bueno, para la gloria de Dios cantamos el himno número 88, Tal como soy. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz, en ti desgracia y más tenaz, con paz de rudo siento en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y seriedad, pues hay remedio preso en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitando a toda oposición, yo pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Vamos a invitar al Señor, cortamos las rodillas, los que podamos. Y vamos, tú, contigo, Daisy. Valoramos que hermana Daisy. Vale, oremos. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, gracias, oh Dios, porque tú nos das todo lo que necesitamos. Gracias también porque estamos aquí en la iglesia. Has permitido que podamos estar aquí, oh Dios. También has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, los deseos de venir y de pasar aquí, oh Dios, en la iglesia, aprender muchas cosas, recordar tantas cosas que están escritas en la Biblia. Y lo más importante, oh Dios, siempre guardar este día, tu día santo. Gracias por tus cuidados, por las bendiciones, porque tú nunca nos abandonas a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que quizás no cumplimos como deberíamos, a pesar de que somos unos hijos desobedientes. Tú estás allí para nosotros siempre que lo necesitemos y siempre que te busquemos. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros podamos escuchar tu voz, que podamos tener esa comunión contigo. Y cuando tengamos alguna necesidad, alguna duda y, bueno, cosas cotidianas también de cada día, que siempre podamos hacer tu voluntad. Hablamos de hacer tu voluntad, pero para conseguirlo, pues tendremos que escuchar o leer tu voluntad, que en este caso es la Biblia, que está escrita para nuestro conocimiento. Cuida, Padre mío, de personas que estén enfermas, de personas que estén quizás con muchos problemas o de aquellos que estén desalentados también, oh Dios, que sabemos que este mundo está lleno de dificultades, está lleno de penas y está lleno de injusticias también, oh Dios, y bueno, lo vemos y decimos cómo pueden pasar estas cosas, ¿no? Pero todos somos libres de actuar de una manera o de otra,
Solamente nosotros ayúdanos a hacer siempre lo correcto, por encima de todo, y que nunca nos apartemos de ti, que podamos dar siempre un buen ejemplo, Dios, en nuestra casa, en el trabajo, o los chicos, los que están estudiando, pues en el colegio también, que se diferencien de los demás y que vean algo, no sé, algo mejor, ¿no? Y también ser personas de confianza. Cuídanos, Padre mío, perdónanos los pecados que cometemos, los errores, todo aquello que seguimos arrastrando. Y también el otro sábado, que tú nos ayudes para que estemos aquí presentes, que quizás no nos sobrevenga la pereza, el desánimo, sino que sepamos que tenemos que asistir a tu iglesia. Ahora que empieza también ya una nueva semana, cuídanos a lo largo de ella, que nunca nos olvidemos de ti y que siempre, siempre hagamos tu voluntad por encima de todo, aunque quizás el mundo vaya pues por un sendero, nosotros sabemos cuál es lo correcto y a eso nos tenemos que aferrar y seguir. Gracias por tus cuidados nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, de esta manera hemos finalizado el servicio de la tarde y también hemos podido el sábado. Decimos todos una buena, sí, una buena semana. Feliz semana también con los hermanos que están en Zoom. Que el Señor les bendiga y estamos invitados para el próximo sábado todos, para mañana. Muy bien, que tengan una feliz semana todos y nos vemos.